No estás preparado para escuchar esto. Nadie lo está. No importa cuánto hayas leído, cuántas películas hayas visto, o si crees que conoces los secretos de la NASA. No estás listo para saber por qué no volvimos a la Luna. Porque la verdad no es política, no es presupuestaria, no es tecnológica. La razón por la que nunca volvimos a pisar la Luna es porque encontramos algo que no debíamos ver. Yo no debía tener acceso a esta grabación, ni a los informes. Soy solo un técnico de comunicaciones retirado, alguien que vivió demasiado tiempo bajo tierra, archivando datos viejos que jamás debieron salir a la luz. Pero una noche, mientras restauraba archivos analógicos en un servidor olvidado de los años 70, apareció una carpeta sin nombre. No tenía etiquetas. No tenía número de misión. Solo un título, escrito a mano. No estaban solos. Lo que contenía no eran documentos convencionales. Eran grabaciones de audio distorsionado, fotos quemadas, notas médicas censuradas, y un testimonio completo de uno de los astronautas de la misión Apolo 11. Uno que nunca se hizo público. Según los registros oficiales, Armstrong, Aldrin y Collins cumplieron su misión. Pisaron la superficie lunar. Plantaron la bandera. Recolectaron muestras. Pero lo que no dijeron, es que antes de plantar la bandera, Armstrong vio algo. A pocos metros del módulo lunar, en dirección opuesta a la zona de descenso, se marcaban sobre el polvo gris unas huellas claramente visibles. Pero no eran humanas. Eran grandes, con forma de garras. Simétricas. Pesadas. Como si una criatura de 4 patas hubiera caminado lentamente por allí. Las huellas no estaban cubiertas por el polvo que cae naturalmente, lo que significaba una sola cosa. Eran recientes. Aldrin sugirió dejarlas pasar. Hacer el trabajo. Plantar la bandera. Pero Armstrong no pudo ignorarlo. El instinto lo traicionó. Siguió las huellas. Durante casi media hora caminaron lentamente, en silencio. Las cámaras no grabaron esa parte. O eso dicen. Pero las transmisiones de frecuencia estaban cerradas, archivadas y olvidadas, aún conservaban los susurros tensos de los dos astronautas. ¿Ves eso? Sí, continúa recto. ¿Dónde terminan? Ahí, en el cráter. Un cráter más profundo que cualquier otro que hubieran visto. Y justo en el borde, el silencio se rompió. Uno de ellos cayó. No fue una caída violenta. Más bien, una absorción. Como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Aldrin gritó. Armstrong intentó buscarlo, pero no había forma de descender. Hasta que, unos segundos después, la voz del astronauta perdido sonó por el comunicador. Estoy bien, pero tienen que ver esto. No, no es natural. Lo que descubrió al fondo no era un túnel ni una caverna. Era una cámara artificial. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones talladas en piedra negra. Pero lo más inquietante eran las figuras esculpidas. Mostraban seres de otro mundo, gigantescos, luchando entre sí. Criaturas con cuernos, ojos múltiples, alas inmensas y cuerpos deformes. Pero en el centro de todo, un único ser, encadenado, con cuernos como lanzas retorcidas y ojos cerrados que parecían mirar incluso desde el sueño. Y a su alrededor, cadáveres, no humanos, no reconocibles. Seres esqueletizados de formas imposibles, como si cientos de criaturas hubieran muerto allí tratando de contenerlo. El astronauta narró, más adelante, que no sabía por qué siguió avanzando. Algo lo obligaba. Una fuerza que no venía del lugar, sino de su propia mente. Llegó a una puerta gigante, tallada con símbolos que sangraban luz roja. Y entonces lo escuchó. Un rugido, grave, antiguo, imposible de describir con palabras humanas. Él corrió, trepó, escaló, arañó la roca hasta que logró salir de ese infierno enterrado. Sus compañeros lo ayudaron. Nadie dijo nada más. En el viaje de regreso, no volvió a hablar. Solo respiraba agitado. Sus signos vitales estaban al límite.
Aldrin decía que le temblaban las manos incluso con los guantes puestos. Armstrong se limitó a mirar por la escotilla, hacia la luna, como si algo aún lo mirara desde allí. Al regresar a la Tierra, fue aislado. La prensa creyó que era protocolo. Pero no lo era. Era porque el astronauta había comenzado a gritar, día y noche. Palabras sin sentido, sonidos guturales. Dibujaba símbolos con sangre en las paredes acolchadas de su celda. Psicólogos de todo el país intentaron tratarlo. Hipnosis. Fármacos. Terapias extremas. Nada funcionó. Hasta que un día, simplemente dejó de gritar. Lo encontraron muerto en su habitación, con los ojos completamente abiertos. No por miedo, sino como si aún estuviera viendo eso. A su costado, había decenas de hojas. Dibujos de la criatura, de la puerta, de un cielo estrellado, pero invertido, como si mirara el universo desde dentro de una jaula. Y una única frase escrita una y otra vez. El infierno no está abajo, está arriba. Nos mira desde la luna. La NASA selló el informe. El cuerpo fue cremado. La misión, celebrada como un éxito. Y nunca volvimos. No porque no pudiéramos, sino porque ahora sabemos la verdad. La luna es una prisión. Una cápsula antigua construida para encerrar algo imposible. Y cada vez que la miramos, nos arriesgamos a abrir la puerta. Yo no debí haber leído esto. Tampoco debiste tú. Pero ya es tarde. Mira al cielo esta noche. Y si ves que la luna está más brillante que de costumbre, no la mires demasiado. Alguien allá arriba aún aguarda. Y puede que esté despertando. Mi nombre es Elías, y esta será mi última noche con vida. No estoy grabando esto para que me crean. De hecho, no me importa si lo hacen. Solo quiero dejar algo atrás. Algo que quizás sirva como advertencia. Una última súplica para cualquiera que escuche esto a tiempo. No mires a la luna esta noche. No lo hagas. Sé que suena ridículo. Sé que parece una tontería. Pero si lo haces, si la miras, ya no vas a poder dejar de verla nunca más. Yo tampoco lo creí al principio. Trabajo como analista en el Instituto Forense. Paso mis días revisando datos de muertes, identificaciones, patrones estadísticos. Y fue precisamente por eso que lo noté. Un patrón. Un pequeño detalle que, con el tiempo, se volvió imposible de ignorar. Cada vez que la luna llegaba a su punto más cercano a la Tierra, lo que se conoce como perigeo lunar, ocurría algo extraño. Una anomalía estadística. La tasa de suicidios aumentaba, de forma brutal. Pensé que era un error. Tal vez alguna coincidencia. Pero no lo era. Los números eran claros. En las 48 horas alrededor del perigeo lunar, las muertes autoinfligidas se triplicaban. 3 veces más personas decidían quitarse la vida, sin explicación, sin señales previas. Presenté un informe. Lo archivaron. Me dijeron que no era mi trabajo analizar ese tipo de cosas. Así que empecé a investigar por mi cuenta. Busqué registros antiguos, noticias viejas, diarios personales. Y encontré algo que me hizo temblar. No era un fenómeno nuevo. No era algo moderno. Era antiguo. Muy antiguo. Cartas escritas a mano por monjes del siglo XVII, documentos de pueblos desaparecidos, anotaciones en márgenes de Biblias viejas, donde alguien había escrito con desesperación frases como, ella nos ve, o, no dejar que entre su mirada. Uno hablaba de una cosa a la que llamaban la mirada de Selene. Selene, como la diosa griega de la luna, pero lo describían como algo vivo, consciente, algo que espera en el cielo y que, cada cierto tiempo, abre los ojos. No supe qué pensar. Hasta que empecé a hablar con los familiares de los muertos recientes. Madres, hermanos, hijos. Todos describían el mismo comportamiento, las víctimas se quedaban horas mirando por la ventana. Algunas noches completas. Otras, hablaban en voz baja mientras dormían. Repetían palabras extrañas, sin sentido.
Uno de ellos, un niño, apenas de 9 años, cuyo padre se quitó la vida 3 días después de una luna llena, me miró muy serio y dijo, papá la miró sin parpadear, y ella le habló desde arriba. Le pregunté qué había dicho la luna. El niño se encogió de hombros y dijo, que ya era suyo. Y entonces empezaron los sueños. Yo nunca he sido muy creyente, ni supersticioso, pero esos sueños, eran otra cosa. Soñaba que caminaba por calles vacías, con todos los edificios cubiertos por sábanas blancas. Y en el cielo, enorme, baja, demasiado cerca, estaba la luna. Pero no como la vemos normalmente. No. Era más grande. Más blanca. Como un ojo sin pupila, abierto, quieto, y fijo sobre mí. Un ojo que nunca parpadeaba. Una noche desperté gritando. Me vi al espejo, y juro por todo lo que me queda que, durante un segundo, solo un segundo, en lugar de mis ojos vi 2 cráteres blancos y vacíos. Creí que estaba perdiendo la cordura. Hasta que me llegó el video. Alguien me lo envió sin texto. Solo un link. Una página de transmisión privada. No indexada. Sin nombres. El archivo tenía fecha del 3 de abril del año pasado. Duraba 4 minutos. Era una grabación de la luna, hecha con un telescopio de altísima definición, desde algún lugar en el Himalaya. Yo ya estaba paranoico. Dudé en verlo. Pero lo hice. Y eso fue mi error. Durante los primeros 2 minutos no pasó nada. Solo la superficie lunar, inmóvil, silenciosa. Pero después, algo cambió. Una sombra se movió. No era una nube. Era algo en la superficie. Una figura delgada, alta, erguida. Como si algo se hubiera puesto de pie. Y entonces, en el minuto 3:27, lo escuché. Un susurro. Apenas audible. Pero no venía del video. Lo juro por Dios, no venía del video. Venía de adentro de mis audífonos, sin que ningún programa estuviera reproduciendo nada. Era como si la señal hubiera entrado a través del sonido y se hubiera escondido en mi mente. El susurro decía, ya me viste, cerré la computadora. Me paré de golpe. Comencé a sudar, temblar. Desde esa noche, la luna ya no es la misma para mí. Ya no está allá arriba. Está aquí. Conmigo. Me sigue. Me observa incluso cuando no la veo. Es como si su reflejo estuviera en todos lados. En los charcos. En las pantallas apagadas. En los ojos de los demás. Sé que suena a locura. Lo sé. Pero he dejado de dormir. He tapado las ventanas. He roto todos los espejos. He cubierto hasta la luz de mi celular. Porque cada vez que una superficie brilla, puedo sentirla mirándome. Y esta noche es luna llena. Y está más cerca que nunca. Lo sé porque ya no susurra. Ahora habla. Y me dice que salga. Que la miré una vez más. Que lo que vi no fue la luna. Fue su rostro. Me dice que pronto, muy pronto, todos van a mirar al cielo. Y cuando lo hagan, cuando levanten la vista por curiosidad o por belleza, será demasiado tarde. Porque entonces sabrán lo mismo que yo sé ahora. Que no es una roca. Que no es una diosa. Es un ojo. Y nunca se cierra. No sé cuánto tiempo tengo. Las conexiones se están cortando una por una. Las señales desaparecen. Las voces se apagan. Quizás sea el último pensamiento humano que quedará antes del silencio. Si alguien lo encuentra, si algún otro ser fuera de este infierno llega a escuchar esto, quiero que lo sepas. La luna tenía hambre. Y nosotros la alimentamos. Todo comenzó de forma sutil. Tan lenta que nadie lo notó al principio. No hubo explosiones. No hubo gritos. No hubo fuego ni guerras. Solo, una luz. Un brillo que parecía más hermoso de lo normal. Una luna llena que se sentía más cercana, más blanca, más perfecta. Al principio fue poético. La gente publicaba fotos. Qué hermosa está la luna esta noche, decían. Los artistas pintaban su resplandor.
Las parejas salían a verla como si fuera un espectáculo. Y poco a poco, todos comenzamos a quedarnos más tiempo mirándola. No porque quisiéramos, sino porque no podíamos evitarlo. Yo trabajaba como astrónomo. Teníamos telescopios de alta gama y acceso a mediciones globales. Y notamos algo que nadie más estaba viendo. La luna estaba aumentando su luminosidad, pero no de forma natural. Era un brillo frío. No reflejaba la luz del sol. Era una luz propia. Artificial. Viva. Y con ese brillo, algo empezó a cambiar en las personas. Al principio solo eran cambios menores. Falta de sueño, palidez, ojos secos. Luego vino el insomnio colectivo. La gente ya no parpadeaba. Algunos comenzaron a salir de noche solo para mirar al cielo durante horas sin moverse. Los hospitales se llenaron de personas con pupilas dilatadas que no reaccionaban a nada, excepto a la luna. Yo lo vi en mi familia. Mi hermana empezó a dejar la televisión encendida toda la noche, pero en negro. Porque decía que el reflejo del cristal la ayudaba a ver mejor. Mi madre se despertaba a las 3 de la mañana, caminaba al patio, y alzaba los brazos al cielo sin decir palabra. Una noche la seguí. Ella estaba allí, descalza, con los brazos levantados, los ojos totalmente en blanco. Murmuraba algo que no entendía al principio. Luego lo escuché claramente. Llévame. Brilla en mí. Brilla en todos. El resto del mundo siguió igual. Gobiernos comenzaron a fallar. Líderes de distintos países comenzaron a salir en televisión solo para quedarse mirando al cielo en vivo, en silencio, por minutos enteros. Los niños dibujaban la luna con caras. Siempre la misma. Una cara blanca con una sonrisa gigantesca, y ojos rojos. Nunca lo dijeron, pero todos dibujaban los mismos ojos. Los mismos dientes. Y entonces ocurrió el primer eclipse sin sol. Una noche, la luna no salió blanca. Salió roja. Al principio creímos que era un eclipse lunar. Pero no lo era. No había interferencia solar. Ningún planeta, ninguna sombra. Era como si la luna misma estuviera sangrando luz. Y al verla, todos comenzaron a alzarse. No físicamente. No como levitación. Sino como si sus cuerpos se tensaran hacia arriba. Millones de personas salieron a las calles, campos y azoteas. Y alzaron los brazos al cielo. Todos al mismo tiempo. Como si respondieran a una orden. Como si estuvieran ofreciendo algo. Y fue entonces cuando la luna empezó a cambiar de forma. Lo que vimos esa noche, no era posible. La superficie lunar comenzó a derretirse lentamente como cera, pero no hacia abajo, sino hacia afuera, como si algo estuviera tratando de emerger desde dentro. Cráteres comenzaron a abrirse como poros. Y luego, se formó un rostro. No era humano. Era una cabeza gigantesca, blanca como mármol, pero viva. Con ojos rojos del tamaño de continentes. Y en su centro, una boca colosal. Llena de dientes, girando, latiendo, respirando. La luna ya no era un satélite. Era un ser. Y tenía hambre. Lo siguiente fue indescriptible. Cuando la humanidad entera levantó las manos, lo que todos ofrecieron no fueron sus cuerpos. Fueron sus almas. Vi como una oleada de luz azul emergía de sus pechos, como hilos etéreos, que subían lentamente hacia el cielo. Millones de almas ascendiendo como fuego flotante. La luna los devoró, uno por uno. Con un rugido silencioso que solo sentías en los huesos. Y cada alma la hacía más grande. Su boca se ensanchaba. Sus ojos brillaban más. Sus dientes giraban como si molieran el alma misma. Y una a una, las personas caían vacías, sin expresión, como muñecos desconectados. Yo no pude moverme. Algo me protegía. Tal vez el miedo. Tal vez el hecho de que aún tenía dudas, aún no había mirado al cielo esa noche. Pero ya no importaba. Porque entonces, la luna miró la tierra. Y sonrió. Fue tan rápido como devastador. La cabeza lunar, ahora tan grande como medio firmamento, descendió. Y con un solo aliento, absorbió los mares.
Con un solo parpadeo, quemó las nubes. Y luego, con una última carcajada sorda, abrió su boca gigantesca y se tragó la tierra entera. No fue una colisión. No fue un impacto. Fue como si la tierra fuera aspirada, devorada desde adentro, con cada rincón, cada ser, cada memoria. Todo, desapareció. Pero no terminó ahí. Después de comernos, la luna, volvió a su lugar. Pequeña. Blanca. Silenciosa. Como si nada hubiera pasado. Y ahí entendí la parte más aterradora. Esto no fue un accidente. Esto fue un ciclo. Una rutina milenaria. Un ciclo eterno de hambre. Cuando la luna tiene hambre, su brillo despierta la mente de los seres. Los seduce. Los controla. Los prepara como ganado. Y cuando todos están listos, ella cambia. Ella muerde. Y luego, espera. En la oscuridad. En silencio. Hasta que vuelva a tener hambre otra vez. Esta grabación fue encontrada en un satélite de órbita baja, sin tripulación, que transmitía en bucle una única señal de audio. El mensaje contenía una voz humana distorsionada, sin signos vitales conectados. Se estima que la persona que lo grabó murió pocos minutos después de finalizarlo. No hubo rastros de la Tierra en el sistema solar. Solo quedaba la luna, girando sola, brillante, y sonriendo. Nunca se lo dijimos al mundo. Quizá ya no importe. Pero si estás escuchando esto, si alguien llega a encontrar esta grabación algún día, no crean las noticias. La pandemia no empezó por un murciélago, ni por un laboratorio. Empezó, en la luna. Fue en noviembre de 2019. Una misión internacional no oficial, compuesta por 5 astronautas de distintas agencias, fue enviada con un solo objetivo: recolectar muestras de suelo lunar en una región jamás explorada. Las cámaras jamás transmitieron en vivo. Todo fue grabado y almacenado bajo protocolos de máxima seguridad. Los astronautas descendieron con normalidad. La superficie era estable, el terreno seco y fragmentado. Pero a los 23 minutos del descenso, ocurrió algo inesperado. Uno de ellos encontró una roca. No una cualquiera. Una piedra luminosa, que emitía un leve resplandor grisáceo, como si tuviera luz propia. Los trajes no registraban radiación ni actividad peligrosa. Solo una presencia estática, sutil, como un zumbido eléctrico en el fondo del oído. Los 5 se acercaron. La observaron. Y durante unos segundos, ninguno se movió. Ni habló. Ni siquiera respiró con normalidad. Luego, con normalidad aparente, la colocaron en una cápsula y la trajeron a la Tierra. Durante las primeras semanas de análisis, la roca no respondía a nada. No emitía calor, sonido, ni alteraciones químicas comunes. Los microscopios no podían definir su composición. Era más antigua que cualquier otra roca conocida. Mucho más. Pero tras cientos de pruebas, los análisis dieron resultados imposibles. La roca estaba compuesta por microestructuras vivas. Eran partículas grises, diminutas, con comportamiento autónomo. Se devoraban unas a otras. Una guerra microscópica perpetua. Y lo más aterrador, parecían aprender. Los científicos estaban fascinados. Algunos hablaban de una forma de vida prebiológica. Otros, de un arma. Pero nadie estaba preparado para lo que vino después. Queríamos saber más. Decidimos partir la roca, bajo condiciones estériles, dentro de una cámara sellada. Cuando la hoja tocó la roca, liberó un polvo grisáceo. Inofensivo a la vista. Pero en segundos, se movió. Era como humo, pero con dirección. Con intención. Uno de los científicos, el Dr. Marlowe, no reaccionó a tiempo. El polvo lo cubrió. Entró por su nariz, su boca. En segundos, cayó al suelo gritando. Lo metimos en una cámara de contención. Jamás olvidaré lo que vi. Gritaba, pero no de miedo. Gritaba como si algo dentro de él estuviera desgarrándolo. Tosía sangre, su piel se tornaba gris y caliente. Sus ojos se tornaron completamente blancos. Y luego, silencio. Unos segundos de paz. Un cuerpo inerte. Y de su nariz, salió nuevamente el humo gris.
No flotaba sin rumbo. Se arrastraba. Buscaba. Sabía. Intentamos encerrarlo, contenerlo. Pero era como si se deslizara entre el metal, como si supiera dónde estábamos. El polvo escapó. Y con él, el principio del fin. En cuestión de días, otros científicos se enfermaron. Los síntomas eran erráticos. Fiebre, delirios, ansiedad extrema. Pero el patrón era el mismo. Primero venía el sueño con la luna. Luego, el zumbido en los oídos. Después, el humo. Y finalmente, la muerte. Algunos imploraban ayuda. Otros se arrancaban los dientes. Uno, incluso, escribió con sangre en la pared de su habitación. No me está matando. Me está absorbiendo. Me está copiando. Nadie quiso escucharlo. No sabíamos cómo detenerlo. Intentamos destruir el polvo con fuego, ácido, rayos gamma. Nada funcionaba. No era una bacteria. No era un virus. Era algo más. Una entidad microscópica con conciencia. Y para cuando quisimos dar la alarma, ya era demasiado tarde. Inventamos una historia. Un virus. Un brote. Una epidemia zoonótica. Una excusa. La pandemia. Distribuimos versiones oficiales a los medios. Cerramos ciudades. Establecimos cuarentenas. Pero todo fue para ganar tiempo. Jamás encontramos una cura. Solo una forma de ralentizar los efectos. A través de la llamada vacuna, introdujimos bloqueadores neuronales. No te protegían del polvo. Te hacían olvidar que estaba ahí. Alteraban la percepción. Te hacían ver a los infectados como enfermos normales. Te hacían ignorar los sonidos. Te hacían olvidar los sueños con la luna. Pero el polvo seguía ahí, moviéndose, saltando de cuerpo en cuerpo. Dormido, pero esperando. Y nosotros, seguimos mintiendo. Cada tanto alguien despertaba, recordaba. Y entonces, moría. Otros desaparecían, como si el polvo los reclamara por completo. Y las vacunas, cada vez eran menos efectivas. Porque el polvo aprendía, evolucionaba, y se adaptaba. Hoy, 8 de junio de 2025, ya no quedan más científicos originales. Yo soy el último. Y por eso grabo esto. No para salvar el mundo. Eso ya no es posible. Lo hago porque quiero que, si alguna vez alguien escucha esto, sepa la verdad. No fue un virus. Fue una semilla. Un mensaje enterrado en la luna. Una entidad microscópica que lleva siglos dormida, esperando que alguien la despierte. Y nosotros lo hicimos. La trajimos. La liberamos. Y ahora, solo queda esperar que el humo gris nos olvide antes de que vuelva a tener hambre.